jardunaldi honetan, eta bueno, lehenik eta behin daros la bienvenida, las gracias por estar aquí con nosotros otro año más en esta nueva ubicación en la Sala Cubo. La Sala Cubo, la Sala Cubo del yo no vamos a hablar mucho, a ver si hemos vuelto a acertar con las ponencias que hemos preparado este año. Sin más, agradeciendo vuestra presencia, doy la palabra a Fernando Larrañaga como organizador y luego como se me ha quedado en blanco. No, el jefe de ejercicio como concejal, Pello Crisosti, que dará la bienvenida a estas jornadas. Acordaos que como los aviones hay 4 salidas, daos y 2 enfrente, por si hay que salir corriendo, y luego al café. Y sin más, corriendo no, que tengo que llegar yo primero. Sin más, doy la palabra a Fernando y es que esto será aquí. Buenos días. Como yo creo que todos ya llevamos tantos años juntos que no me gustaría aquí venir a dar las despideradas, sino simplemente daros las gracias a todos por estar aquí, pero luego seguimos contando con los patrocinadores que nos permiten poder organizar estas jornadas un año más, 12 más 1, que decimos 12 más de investigación. Veremos a ver, ese tercero lo ocultamos un poco. Entonces hemos tenido un cambio de sede porque hemos dejado la universidad para venir más al centro, creo que el sitio lo merece. Tenemos además hoy y mañana ponencias, pero luego el jueves hacemos un simulacro aquí en el Creo Genial. Bueno, que ya no se pueden dar más explicaciones por corresponde, pero bueno, que vamos a tener alrededor de todo esto toda una serie de eventos que creo que están bien. Me gustaría no olvidarme de nadie, daros todos por enterados y muchas gracias a todos. Y quisiera hacer algo breve antes de pasarle al concejal, que como de alguna forma estamos en su casa, que de alguna forma realice la apertura de las jornadas. Gracias a todos. Nire laburra izango naize, baina lehenik eta behin ongi etorria lanen zuen guztioi, arrisko eta larrialdien kudeaketari buruzko 13. jardunaldi hauetara, eta zehazki ongi etorria Victoria Eugeniako antzokietara, zehazki klub areto honetara, ezta. Gainera, kontuan izan da, kulturaklotik ere, hainbat ekitaldi burutzen ditugula, ere ekin asko ditugula ere, eta guzti hau entxatzet baita ere gure etxerako ere aberasgarri izango dela, ezta. Laburra izango naiz, badakit hemendik aurrera 3 egun dituzuela eduki askorekin, mami askorekin bai, eduki teorikoa ikututa eta baita ere txibatu idatere zerbait praktikoa egingo duzuela, eta bai gustatuko litzakeela eskertzea edo adieraztea udalaren ekimena, eta zehazki bai suhiltzaile eta udaltzaingoaren ekimena, ez kontamentako jardunaldiak antolatzeagatik eta burutzeagatik, ez horrek adierazten du baita ere, etxe honen edo udal honen nolabaiteko gogoa ere eguneratu egoteko, erronke berri aurre egiteko orduan, ezta, ikusi duzuen programa luze honetan, hainbat tematika desberdin jorratzen dituzuela, etorkizunari lotutako asko, ez, aldaketa klimatikoa, informazioaren kudeaketa, bizka eta pentsatzen dut guzti horiek lantzea importantea dela baita ere, etorkizunean preste egoteko eta jakiteko ere, nola egin aurre erronka berri, ezta. Bueno, como decía en euskera brevemente, daros a todos la bienvenida a estas 13ª jornadas de gerencia de riesgos y emergencias y sobre todo daros la bienvenida a esta sala club del Teatro Victoria Eugenia. Ya sé que en ediciones anteriores habéis estado realizando estas jornadas en distintos lugares, pero también para este ayuntamiento y sobre todo para Donostia Cultura es agradecer que este tipo de jornadas se realicen en un equipamiento cultural, no sobre todo porque si miramos esta ciudad y las características que tiene, pues muchas actividades culturales se realizan en este teatro, distintos equipamientos, y probablemente muchas de las cosas que se van a hablar aquí están estrechamente relacionadas con las actividades que realizamos, ¿no? Y un poco al preparar las palabras, me parecía curioso, ¿no?, que poner el número 13 y después las palabras riesgos y emergencias era un poco contradictorio, ¿no? Pero bueno, entiendo que fuera de cualquier superstición, cuando pasan las cosas hay que estar preparado, y entiendo que estas jornadas pues sirven para eso, ¿no?, para actualizarse, para estar a punto, y sobre todo quería destacar pues, la labor del ayuntamiento y en concreto también de la Guardia Municipal y los bomberos, pues por la inquietud que muestran a la hora de actualizarse y estar, ¿no?,
actualizados a la última, ¿no? Sobre todo porque mirando el programa veía que ya se tocan distintas temáticas que están muy presentes, ¿no? Pero que también vienen de cara al futuro, como el cambio climático, la gestión de los datos o el Big Data, ¿no? Pienso que todas esas son importantes a la hora de hacer frente a los retos que tenemos, a las distintas situaciones que se generen. Y bueno, espero que estos 2-3 días que tengáis por delante sean provechosos. Y bueno, por la parte que me toca, que todo lo aprendido revierta a la ciudad y espero que también a la seguridad de sus ciudadanos. Así que bueno, eskerrik asko guztioi eta aprobetxu garri izan dadin. Mila esker. Sin más, comenzamos con el primer bloque, cuyo moderador Íñigo Aldasoro, gerente de su escuela, que amablemente siempre se presta a ayudarme en todo lo que le pido. Es una buena persona por ello. Sin más, le voy a tener el micro y ya no tengo protagonismo. Y así es el equipo. Josu esaten bezala eskatuko guztian prestatzen gara, baina hori arazo telefonoa hartu eta gero ezatzen dakigula. Behin saio hauek aurkeztuta, aurreneko atalari ekingo diogu, autobabesa eta larrien kudeaketa. Gaio planteatu zigutenen, zu eskola fundaziotik gatozen dugu, gure sorrerako ekintzetan autobabes kultura bat bultzatzea gizartean horixe dago jasota. Alde horretatik iruditu zitzaigun oso egokia zela maila hau moderatu alizatea. Orduan besterik gabe, vamos a empezar. Nos han dicho que el respetar los tiempos va a ser muy importante, por lo cual pues aquí tenemos a Hilario Sein, Fernando García y Gorka Marza, que van a hablar justo en el orden inverso. Entonces, con lo cual, Gorka, puedes empezar con tu ponencia y tenemos 20 minutos. Bueno, buenos días a todos. A mí me ha tocado la ponencia, elaboración y puesta en práctica de un plan de autoprotección, aprovechando, esto con carácter introductorio, aprovechando la reforma de la norma de autoprotección en Euskadi, pues sí que hemos pensado que sería bueno pues darle una vuelta más y comentar un poquito las cosas que han cambiado. Y básicamente yo lo que voy a hacer es, claro, en 20 minutos tenía como 10 bloques preparados, pues voy a ir un poquito rápido. Hay veces que igual me salto la presentación, pero bueno, ahí está, el tema está escrito ahí. En un principio nosotros, voy a empezar en cuanto a la necesidad de lo que tiene que ver con el plan de autoprotección según la actividad, ¿no? Entonces tenemos la persona titular del centro de trabajo, muchas veces, o por lo menos yo me encuentro, que no sabe muy bien si necesita un plan de autoprotección o piensa que tiene un plan de emergencia que es suficiente o un procedimiento de emergencia, ¿no? Entonces hay un poco de dudas en ese sentido. El plan la norma de autoprotección establece en el anexo 1 pues las actividades y establecimientos que requieren su plan. Después de la reciente reforma ha introducido una nueva figura, que es el dispositivo de riesgos previsible, que está pensado para eventos. Hay una cosa curiosa en cuanto al dispositivo de riesgos previsibles, que establece, bueno, tiene en el anexo, en el último apartado, un apartado añadido, creo que es el punto 3, las situaciones en las que se requiere este dispositivo, ¿no? Pero también establece que en el caso de que se encuentre, y a mí me parece curiosa la referencia, en el anexo 1 de la norma de autoprotección a nivel estatal, pues ya requeriría un plan de autoprotección. O sea, lo que ha hecho es una diferenciación y ha incluido una serie de requisitos complementarios en el caso de que sea una actividad en ese anexo. Anexo o norma de autoprotección que es menos restrictiva que en Euskadi, ¿no? Entonces, bueno, un plan de emergencia o un plan de autoprotección, nosotros antiguamente lo que solíamos hablar es de un manual de autoprotección. Básicamente lo que tiene que tener es un análisis del establecimiento, de la actividad, verificar los riesgos y luego establecer unos protocolos de actuación para los casos de emergencia, ¿no? Entonces, ¿quién tiene que elaborar este plan de autoprotección? Actualmente los planes de autoprotección tienen que ser elaborados por un técnico competente, ¿no? Técnico competente que tiene que estar acreditado por el Departamento de Seguridad. Para
técnico competente, pues hay varias vías, ¿no? Pues, vía de formación universitaria con cursos específicos, experiencia laboral contrastada y tal. Bueno, hay una serie de requisitos. Los técnicos competentes, si el titular de un establecimiento quiere buscar a alguien que le realice el plan de autoprotección, está en la lista en la web del Departamento de Seguridad, se puede consultar y bueno, imagino que está todo actualizado. Otro tema importante, hacemos un plan de autoprotección, pero un plan de autoprotección en sí mismo, incluso las medidas de protección, no sirven de nada si no tenemos al personal formado que tiene que llevarlo a cabo. Y una pregunta que me suele hacer siempre, pero bueno, yo trabajo en la empresa, no tengo mucha formación, me van a designar como, pues, por ejemplo, responsable de evacuación y tengo la obligación y tal. Pues sí, tienes la obligación, pero te está diciendo la norma que de acuerdo a tus aptitudes, ¿no? Aptitudes que, claro, es una definición un poco, pues no queda muy claro, ¿no? Entonces yo lo entiendo por aptitudes tanto por la formación que tengas como puras actitudes físicas. No la vamos a poner de responsable de evacuación a una persona con movilidad reducida, por ejemplo, ¿no? Entonces, también es importante, en cuanto a información a los usuarios que usan el establecimiento, hablando en general. Siempre en la ponencia voy a hablar desde un punto de vista general, intentando abarcar todas las actividades y dando las nociones básicas en cuanto a lo que sería una coordinación en emergencias, independientemente de la naturaleza que tenga, ¿no? Entonces, nosotros igual que se ha hecho aquí en la introducción, es muy importante que también los usuarios estén informados con carácter preventivo para saber lo que tienen que hacer, incluso más importante, saber lo que no tienen que hacer. Y básicamente, en cualquier tipo de establecimiento, lo que nos tiene que preocupar es el tema de la evacuación de los usuarios, ¿no? Sin olvidarnos también, hay casos especiales que también meto yo a los usuarios en el, o por lo menos lo meto en el mismo apartado como usuario, pues por ejemplo, monitores que dan clases en un polideportivo. Son usuarios, pero tienen una cierta responsabilidad en cuanto a evacuación de sus grupos, ¿no? Generalmente, ¿no? Entonces, eso también es importante y no olvidar. Y tampoco olvidar que la información no solo se tiene que dar al principio o cuando se realiza el plan de autoprotección, sino, por ejemplo, cuando hay un cambio en el propio plan o cuando hay una incorporación nueva, un trabajador nuevo o se cambia de ubicación o de tarea, ¿no? Y también me suelo encontrar que nosotros definimos una serie de responsables para llevar a cabo el plan, pero incluso los propios responsables no saben ni lo que tienen esa responsabilidad, ¿no? Pues eso es muy importante, que luego hablaremos al final, tema de la implantación, ¿eh? Bueno, entonces, otro aspecto importante, la norma te dice que tienes que hacer una serie de simulacros. Yo entiendo los simulacros como un ejercicio práctico, no como un propio examen, porque la gente se suele poner nerviosa, bueno, o incluso suelen ser pues bastante, incluso tiene aspectos divertidos, ¿no? Pero yo busco el simulacro, o el objetivo que tengo yo es, cuando realizo un simulacro, es rutinizar una serie de tareas. Las tareas, cuanto más automáticas sean y cuanto menos tengamos que pensar, mejor. Estoy pensando, por ejemplo, en los responsables de evacuación de una planta, ¿no? Entonces, no les puedes andar diciendo, bueno, cuando tengas que evacuar, pues ya te daremos tal señal, la sirena suena así, la otra sirena suena así, cuando se enciendan los pilotos, no. Lo más práctico es que tengan una señal de evacuación general, que tengan ya el protocolo definido, pues tenemos que evacuar a tal punto de encuentro, y si hay algún tipo de variación en cuanto a dónde tengo que ir y lo que tengo que hacer, pues ya os comunicará, ¿no? el responsable correspondiente. Otro tema también bastante importante es que los planes hay que revisar mínimo los planes de autoprotección cada 3 años, o cuando se realiza un cambio, lógicamente, o cuando se va en un simulacro que es necesario cambiarlo, ¿no? Entonces, cuando se hace un cambio, pues hay que otra vez acudir al registro para actualizar los datos que se hayan modificado, etcétera, ¿no? Básicamente lo que suele pasar es que los responsables suelen cambiar, igual hay algún protocolo que también cambia, algún plano y tal, ¿no? Entonces, ¿qué personas están implicadas o están implicadas en cuanto a la aplicación o elaboración de un plan de autoprotección? Bueno, pues aquí he puesto el titular: organizador de eventos. No nos olvidemos
y también no nos tenemos que olvidar que los planes de autoprotección también tienen que contemplar situaciones especiales, que luego hablaremos, no solo una situación habitual que en cuanto a funcionamiento normal del establecimiento, sino, pues por ejemplo, cuando hay muy poca dotación, cuando hay operaciones de mantenimiento, obras, cuando está el edificio cerrado por alguna cosa y igual pues solo hay un vigilante, hay que contemplar todos los supuestos. No solo también en los eventos en cuanto a organización o duración del propio evento, sino antes, previamente en el montaje de los escenarios, cuando se desmontan los escenarios. O sea, tenemos que intentar abarcar todos los supuestos posibles. Siempre, o por lo menos a mí me sirve, o pienso yo que hay que hacerlo así, es establecer un protocolo en cuanto a actuación general, independientemente de la naturaleza de la emergencia, y de allí sacaremos las instrucciones o protocolos particulares de actuación de cada persona en cada situación. ¿Cómo se hace un protocolo general? Yo lo divido en dos partes. Un protocolo general, siempre lo divido, o actuación genérica ante emergencias, cuando hay plena dotación de personal, que podemos cubrir todas las tareas de manera suficiente, o cuando hay mínima dotación. Serían las dos, básicamente, esos supuestos, ¿no? Mínima dotación y gran dotación. Vamos a esperar, o por lo menos normalmente suele ser, horario diurno y horario nocturno. Entonces, todas las tareas que requiere la actuación ante una emergencia se tienen que cubrir con la dotación que tengamos en ese momento. Por eso muchas veces pues una persona realiza diversas tareas. Como más adelante, no sé si me como mucho el tiempo, 10 minutos, bueno, entonces voy a intentar acelerar. Básicamente, el tema importante, cuando hay varias actividades en un establecimiento, ¿qué te dice la norma, no? Porque también me suelen llegar muchas preguntas en ese sentido. Bueno, pues un establecimiento, vamos a pensar, por ejemplo, un centro comercial, que el propio centro comercial pues tiene que tener su plan de autoprotección, está dentro del anexo 1, pero dentro de esa propia actividad hay 20 centros. 3 tienen que tener su plan también, y el resto no. Bueno, pues la norma te dice que los que tienen que tener su plan, el titular tiene la obligación de elaborar el plan, titular en sentido general, también los que tienen arrendado un local y tal, con sus propios recursos. Pero en los planes, o el plan de ese centro comercial, tiene que tener en consideración todas las actividades que se realizan ahí. Las que están incluidas en el anexo 1, que tienen su propio plan, que no pueden ser planes contradictorios, y las que no están incluidas. Tiene que englobar todas las actividades. Y también te permite que sea un plan único para todo el establecimiento. Yo soy partidario, en los casos que me suelen consultar, efectivamente, de tener un plan único, porque es la mejor manera de coordinar las actuaciones, ¿no? Entonces, administración competente. Administración competente en dar la licencia de autorización, ¿qué tiene que hacer? Bueno, pues ¿qué tiene que hacer? Cuando se encuentra con una actividad que requiere plan de autoprotección, pues pedir que se realice el plan de autoprotección, que tiene que ser un documento que se tiene que incluir al expediente. Si estamos hablando, por ejemplo, de eventos, pues a partir de 700 personas, pues hay que comunicar el expediente al departamento correspondiente de juegos y espectáculos y tal, y entonces elaboran un informe, y de acuerdo a ese informe, pues bueno, si hay una serie de medidas correctoras que realizar, ¿no? Otro caso que es muy típico es un polideportivo municipal, un frontón, un espacio de estos que en un principio, en una actividad normal, no tiene nada que ver con los eventos ni espectáculos, pero 2 o 3 veces al año se realizan una serie de actividades, ¿no? Entonces, ese establecimiento, ¿qué requisitos tiene que cumplir? Bueno, pues en un principio, depende del aforo que tenga, pues tendrá que tener su propio plan de autoprotección. Si para cada actividad, salvo que la licencia de propio establecimiento, que no suele pasar, ya tenga esas actividades incluidas, ¿no? Entonces, yo muchas veces suelo recomendar a los ayuntamientos pues que o modifiquen o amplíen lo que es la licencia de actividad del propio establecimiento para meter o para incluir todas las actividades que requieran esa atención, ¿no? Bueno, voy a correr porque si no... Entonces, objetivos básicos. Objetivo básico de un plan de autoprotección, la protección de las personas. Objetivo básico que se suele cumplir, y yo me suelo fijar que cuando se valora el establecimiento, preocupación principal,
Independientemente de que sea actividad industrial, no industrial, establecimiento público y sobre todo en el establecimiento público, si de algo me tengo que preocupar es de las vías de evacuación. ¿Yo en qué tengo que invertir? Invertir en la protección de las personas. ¿Cómo protejo a las personas? Garantizando las vías de evacuación. Sobre todo en industria te puedes encontrar que sueles tener menos salidas, los recorridos de evacuación son más largos, hay más recovecos, es muy difícil el tema de la señalización, pero tenemos otra cosa positiva, que en industria, por ejemplo, pues las personas que trabajan allí conocen el establecimiento, tienen unas condiciones físicas mejores, en contraposición a lo que puede ser, por ejemplo, pues, en un polideportivo, que hay todo tipo de personas y hay una densidad de ocupación superior y la propia evacuación tiene sus riesgos, ¿no? Entonces, hay que diferenciarlo cuando diseñamos los protocolos, siempre en establecimiento público, en una fase de alerta, que ahora vamos a entrar, es muy importante pues, que no tenga conocimiento, vamos a decir, los ocupantes, si no es necesario, ¿no? Entonces, siempre buscamos la protección de las personas y luego los otros apartados que he puesto ahí están muy relacionados, por ejemplo, la protección del medio ambiente, tanto directamente con la protección de las personas, que pueda haber, pues, por ejemplo, un escape químico, estoy pensando pues, en Pele Las Tablas, por ejemplo, de Hernani y tal, que hay un par de empresas Seveso y tal, pero también puede haber un riesgo o un accidente medioambiental que tenga sus consecuencias en el tiempo, ¿no? Entonces, nosotros, a la hora de definir un plan de autoprotección, que es lo que hablamos del protocolo general, ¿qué tareas tenemos que cubrir? Tareas, que ya he puesto las 4 principales, que esto es bajo mi criterio, cada una tendrá su subdivisión, pero básicamente nos tenemos que fijar en esas tareas. Cuando definimos las tareas que tienen que hacer las personas responsables del establecimiento dentro del protocolo, lo que tenemos que hacer es, ¿cómo? Muy importante, la alerta y la alarma. Alerta es la situación en la que tenemos conocimiento de que puede haber una emergencia mientras verificamos la propia emergencia, si existe o no existe. En esa fase de alerta, depende del tipo de establecimiento, podemos activar a una serie de personas o activamos el plan de autoprotección. Otros autores suelen decir, bueno, no, es una prealerta, preemergencia, no activamos, bueno, lo que se quiera, pero hay que emitir una serie de mensajes o una serie de comunicaciones de advertencia y hasta que se resuelva esa situación, todo el personal está en la fase de alerta. Que verificamos la emergencia o nos encontramos una emergencia. Tenemos que gestionar la señal de alarma, que es la comunicación de la emergencia, tanto internamente como externamente. Internamente a las personas encargadas de llevar a cabo el plan de emergencia, ¿no? Pues que tiene una serie de tareas de intervención y de evacuación básicamente, y también la comunicación al exterior. Y cuando ya estemos preparados, damos la comunicación, por ejemplo, en un establecimiento público, a las personas, al público y a los usuarios, ¿no? No olvidamos tampoco, porque siempre solemos hablar de evacuación, del tema del confinamiento. No nos olvidemos que puede ser necesario el confinamiento. Si tenemos evaluado un riesgo de una emergencia química en el exterior, pues tenemos que tener una serie de zonas en las que podamos ubicar a las personas. Tenemos una serie de normativa y también en cuanto a garantizar la evacuación de personas con movilidad reducida, por ejemplo, aquí tenemos un acceso, una salida accesible, y también la norma nos está diciendo que no nos olvidemos que si en un establecimiento requiere 2 salidas para público, pues vamos a decir, para el público normal, si hay presencia de personas con movilidad reducida, también tenemos que cumplir los mismos requisitos. Si se necesitarán 2 salidas, por eso hay diseños de zona de refugio con salida directa al exterior y tal. Luego tendremos la intervención. Según los establecimientos tenemos gente, como hablábamos antes, en cuanto a la capacitación de la asignación de funciones, habrá gente más preparada en cuanto a la propia intervención, sobre todo en industria, y habrá gente menos preparada. Entonces, de acuerdo a esa preparación y de acuerdo a la dotación que dispongamos en cada turno, pues estableceremos qué grado de intervención podemos hacer. Entonces, luego tenemos que garantizar... Sí, ir un minuto, es que es muy poco, pero bueno. Pues bueno, ya hablaremos en otro año y tal. Para analizar, pues aquí me quedaría... básicamente nosotros, si vamos a diseñar un plan de autoprotección,
Lo que tenemos que conocer en un principio o diferenciar si el establecimiento es industrial o no industrial, sobre todo para la utilización del Reglamento de Protección contra Incendios en Industria, que tiene unas vías de evaluación y una serie de requisitos en cuanto a recorridos de evacuación. Bueno, en principio hace muchas referencias al código técnico en ese sentido, y también tener en cuenta que los bloques de oficinas, depende de qué dimensiones tenga, pues se le aplica el código técnico. A partir de ahí, luego tenemos un montón de normativa relacionada. Cogemos esas normas, siempre cogemos la vigente, o por lo menos lo pienso yo así, y cuando tenemos una discrepancia o que no me cumple la normativa actual, vamos a la normativa vigente en su momento. Sí hay una referencia muy interesante en cuanto a industria que establece para industrias anteriores a la entrada en vigor del Reglamento de Protección contra Incendios en Industria, si superan una serie de dimensiones de sector por riesgo intrínseco, la QSUS famosa y tal, que está basada en las tablas de Gretner, que bueno, ya eso sería un monográfico y tal, como hay una serie de documentos muy interesantes relacionados o autorizados por el Código Técnico. Hay un método, el Meredicte, más moderno y tal, que me gusta mucho porque tiene una serie de variables que incluyen pues, otros requisitos, no solo puramente la carga de fuego. Entonces, en base a eso nos salen una serie de medidas correctoras en cuanto a el establecimiento. Luego tendríamos que conocer la propia actividad, por supuesto buscar los riesgos por naturaleza, por la situación, qué duración tienen los riesgos, situaciones críticas que me puedan derivar un riesgo, compatibilidad de actividades en una zona, o sea, una serie de requisitos. De acuerdo a eso, veremos la posible evolución de las emergencias. Si vemos que la evolución de la emergencia o la gravedad de la emergencia puede aumentar por una serie de variables, pues intentaremos actuar siempre con carácter preventivo, ¿no? Y luego ya nos quedaría lo que es la actuación, muy rápido, entonces, para diseñar el protocolo, siempre el protocolo de actuación nos tenemos que basar en los medios materiales humanos de los que disponemos, independientemente de que nosotros hayamos recomendado o hayamos visto una serie de eficiencias y recomendaciones para actuar en el establecimiento. De acuerdo a los medios materiales humanos, diseñaremos el protocolo de actuación. Cuando hay una herramienta clave que es el directorio de comunicación. El directorio de comunicación es un formato, o como se le quiera llamar, en el que se establece las personas encargadas de llevar a cabo el plan de autoprotección, de la ejecución, lo que decíamos antes que era el plan de actuación ante una emergencia, el antiguo plan de emergencia, ¿no? El procedimiento. Entonces, yo particular, o a mí me gusta, en el propio apartado, cuando yo defino los responsables, no digo jefe de emergencias, jefe de intervención, lo puedo decir, pero me gusta incluir en el propio apartado las tareas básicas que realiza. Si tienes que hacer intervención y evacuación, te pongo personal de intervención y evacuación, o intervención y evacuación, corte de gas o lo que sea. Y también suelo incluir a un que le llamo yo el equipo de asistencia técnica, que es complementario al de intervención. Asistencia técnica en el sentido de que son las personas que conocen realmente el funcionamiento de las instalaciones. Porque claro, no vamos a poner en riesgo a personas que no tienen apenas conocimientos para cortar, pues por ejemplo, o parar una máquina, estoy pensando, ¿no? Zonas de riesgo de explosión, bueno. Y ya para, no sé, para acabar ya, ¿no? Ya, es que no, era muy poco tiempo. Entonces, diseñamos el protocolo, como he dicho, en dos partes. De acuerdo a esas partes, tenemos ya la coordinación general. Me da igual qué tipo de naturaleza de emergencia y a partir de ahí vamos a diseñar unas instrucciones específicas para actuación concreta. Tenemos ya la coordinación, llamamos a los equipos a un punto concreto, en general en empresas grandes o en establecimientos grandes, para que se coordinen, repartimos las tareas y luego ya vamos a la pura intervención, ¿no? No es lo mismo un fuego que una inundación, lógicamente, ¿no? Y nada más, pues muchas gracias y nos queda mucho tema por hablar, ¿vale? Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bueno, hemos respetado bastante bien el tiempo. Luego tenemos un tiempo para preguntas y debate. Entonces, bueno, habrá oportunidad para preguntarle a Gorka de nuevo. Bueno, Fernando García, con la segunda ponencia.
Egunon Danori. Bueno, yo me voy a centrar un poquito más en la autoprotección y la gestión de emergencias, pero básicamente en el apartado de eventos y de su importancia de integración con el sistema público, fundamentándolo legislativamente y operativamente. Y intentaré ser breve. Bueno, en este tipo de contextos normalmente hay dos normas que nos afectan directamente. El recién revisado Decreto de Autoprotección de Euskadi y la Ley de Juegos y Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. Bueno, ahora me estoy dando cuenta que la naturaleza es sabia y ya la necesidad de las gafas va siendo patente. Bueno, pues el recién modificado decreto dice en su introducción que los poderes públicos deben garantizar el derecho a la vida y todas estas cosas, la integridad física de los ciudadanos y demás, y que los titulares de las actividades tienen que tener como premisa la prevención y control de riesgo en su origen, así como una actuación inicial. O sea, esto no quiere decir, quiere decir, que tienen que hacer un control inicial, pero evidentemente la resolución final, en caso de que tenga cierta entidad, pues le corresponde al sistema público. Vale, pues aquí también se define la autoprotección en el citado decreto, en el artículo 1.3, y lo define de esta manera. He pegado literalmente el extracto de este artículo porque creo que es la mejor manera de visualizarlo. Autoprotección es el sistema de acciones y medidas adoptadas por los titulares de las actividades, públicas o privadas, etcétera, etcétera. Y aquí es la frase, ¿no?, en la que quiero hacer énfasis. Y garantizar la integración de estas actuaciones con el Sistema Vasco de Atención a Emergencias. Como sabéis, el Sistema Vasco de Atención a Emergencias está definido en la Ley 15/2012 de Ordenación del Sistema de Seguridad Pública de Euskadi y dice claramente quiénes son los servicios básicos y quiénes son los servicios complementarios. Otra novedad en este decreto es la definición del del dispositivo de riesgo previsible, que lo define como el conjunto de todas aquellas medidas que garanticen la adecuada cobertura del evento desde la perspectiva de la seguridad y la asistencia sanitaria. Esto es una novedad, tanto la definición del DRP como el concepto de seguridad y asistencia sanitaria, porque en la norma originaria se hablaba de los medios adecuados de protección, medidas adecuadas. Claro, medidas adecuadas es algo muy subjetivo. Aquí ya profundiza un poco más y deja claramente, aunque no pauta los medios de asistencia sanitaria, ¿no?, a diferencia del decreto catalán, no sé si lo conocéis, que es muy esquemático y lo define muy bien, aquí ya introduce, ¿no?, esta variable. Pues bueno, asistencia sanitaria, atendiendo a las características y la identificación de los riesgos previsibles. Aquí incide en la planificación. Bueno, hasta ahora los DRPs estaban definidos cada uno a su manera. En el ámbito sanitario había definiciones exclusivamente sanitarios, pero yo creo que la novedad es que este decreto pues, lo define de una manera desde la perspectiva de la seguridad integral. Bueno, estas son algunas definiciones que he sacado de bibliografía de temarios de técnico de emergencias sanitarias, etcétera, etcétera. Pues eso, planes de emergencia diseñados para dar respuesta y garantizar la seguridad en acontecimientos. Bueno, hay múltiples definiciones, pero bueno, a mí la que más me gusta es esta, que es proporcionar seguridad integral a las grandes concentraciones. Aquí resalto el concepto de seguridad integral de personas sin perturbar el normal funcionamiento del sistema de seguridad pública. Quiere decir que el hecho de que haya un evento de pública concurrencia no debe, y en el ámbito concretamente sanitario, no debe alterar el derecho del resto de la ciudadanía a acceder al sistema sanitario. Quiere decir que porque haya, vamos a poner nombre, la Beovia San Sebastián, pues la gente que acuda a Osakidetza no tiene por qué ver alterado o retrasada su asistencia, y para eso, lo comentaré más adelante, hay una clave. Bueno, otra manera de ver los dispositivos de riesgo previsible es que es un incidente de múltiples víctimas, o sea que aquí puede ser un incidente de múltiples víctimas, y aquí jugamos con ventaja porque sabemos cuándo y dónde podría suceder. Bueno, la definición de IMV, simplemente a modo de recordatorio. Por tanto, y es a donde quiero llegar hoy, la integración con el sistema público es un elemento crítico, la integración con el Sistema Vasco de Atención a Emergencias.
Como os he dicho antes, el Sistema Vasco de Atención a Emergencias está definido en la Ley 15/2012 de ordenación del Sistema de Seguridad Pública de Euskadi y define como servicios básicos y esenciales, cada uno en su ámbito, a la Ertzaintza y las policías locales, los servicios de prevención y extinción de incendios de las diferentes diputaciones y ayuntamientos, emergencias de Osakidetza y la Dirección de Atención a Emergencias y Meteorologías, todos ellos coordinados por SOSDEIAC. En otro ámbito legislativo, bueno, pues el artículo 20 viene a decir que Osakidetza es la administración competente en el ámbito sanitario de asistencia sanitaria y tiene, bueno, su plena capacidad para obrar y lo hará a través de organizaciones de servicios. La organización de servicios al efecto para toda la atención sanitaria que se produce fuera de las infraestructuras sanitarias, hospitales, centros de salud, etcétera, etcétera, es Emergencias de Osakidetza y funcionamos pues como el resto del sistema a través de las tácticas operativas. ¿Qué se debe de hacer? Creo que voy a recuperar tiempo. Análisis de riesgos teniendo en cuenta el entorno, la actividad, la afluencia de personas, tipo de afluencia. No es lo mismo pues, un evento de Pirritx y Porroch en un frontón, aunque vayan 10.000, que un partido de la Real en la UEFA con el Olympique. O la Beovia en un día que hace 27 grados o más. Y bueno, hay un largo etcétera de ejemplos. La meteorología, que como he dicho, como he aludido en el tema de la Beovia, es clave. Coordinación con el Sistema Vasco de Atención a Emergencias. Antes, para repasar juntos la planificación y cómo vamos a establecer los sistemas de coordinación. Esto en el ámbito sanitario es crítico y luego diré por qué. Durante y después, para analizar qué ha ido bien, qué no ha ido tan bien y qué ha ido mal, sobre todo para que no se repita. ¿Qué se debe de hacer? En mi humilde opinión, medios y recursos adecuados, respetando la legislación transversal y criterios de profesionalidad, tanto a la hora de la planificación, ya está bien definido que los técnicos competentes son los que deben de hacer tanto los planes como los dispositivos de riesgo previsible, y luego también los medios que ponemos para dar esa respuesta inicial. Es importante que, bueno, que sigamos este criterio de profesionalidad. Lo de la legislación transversal, bueno, a pesar de que podemos estar sujetos a al 277, bueno, hay que tener en cuenta que depende de la naturaleza del evento, pues podemos tener que estar obligados a respetar otra legislación de otros ámbitos, como el Reglamento General de Circulación, como el reglamento recién aprobado de Juegos y Espectáculos, en el cual ya define concretamente los medios sanitarios que hay que poner, da unas pequeñas pinceladas. Esto es una novedad y yo creo que va a ser una ventaja de aquí en adelante, porque hasta ahora eventos que no estuvieran sujetos a la legislación de taurinos, Reglamento General de Circulación, que es antiquísimo, y volviendo un poco atrás, habla de una ambulancia y de un médico. ¿Pero qué ambulancia? Si vamos literalmente a lo que dice esta norma, nos valdría con poner una ambulancia no asistencial, una de transporte programado y un médico, y ya está, y estamos cumpliendo perfectamente. Sin embargo, aquí ya lo define claramente y está actualizado con la legislación de transporte sanitario actual, lo cual, vuelvo a insistir, es una ventaja. Vale, integración y coordinación. ¿Por qué? A nivel operativo. Porque el estado del centro sanitario, recursos humanos o materiales o carga de trabajo puede ser que en ese momento no esté capacitado para recibir ni siquiera 1 o 2 pacientes que vengan del frontón de la actuación de Pirritx y Porroch. Y el ejemplo parece que Murphy existe. Supongo que habréis leído en los medios este fin de semana pasado que ha habido un problema en Basurto por el cual estuvo inoperativo 2 o 3 horas por un problema informático. Pues eso, a través de nosotros, a través de Emergencias Osakidetza y el centro coordinador que dispone de esa información en tiempo real, podemos gestionar esos flujos de necesidades asistenciales en centros sanitarios, esos flujos de evacuación y derivarlos a otros hospitales. De lo contrario, irían por su cuenta y estaríamos incrementando el problema y a la vez retrasando la asistencia al paciente, que es el objetivo final de todo esto, no es otra cosa. Necesidades del paciente en base a patología, patologías de tiempo dependiente o simplemente reparto de carga de trabajo, vuelvo a insistir. Y esta foto pues, es un ejemplo de la urgencia del Hospital Donosti, no sé cuándo es, pero
Si está así el patio y nosotros lo incrementamos, estamos retrasando la atención tanto a los que lo necesitan derivado de los eventos como al resto de la ciudadanía, cuando igual hay posibilidad de mover el tablero de otra manera. Integración con el Sistema Vasco de Atención a Emergencias. Ejemplos. Bueno, pues hay patologías tiempo dependientes que ya se inicia la asistencia desde el minuto cero, en el caso de patologías de síndrome coronario agudo, en el cual pues tenemos que, nuestro objetivo es antes de 90 minutos que ese paciente esté en la mesa en caso de que sea un infarto de angioplastia para desobstruir esa arteria. Eso lo podemos hacer desde el minuto cero y entre el centro coordinador y los medios de autoprotección que están destinados al efecto, los medios sanitarios, pues se coordinará la atención que se le da a ese paciente, o bien evacuándolo ellos, o bien mandando un equipo de soporte vital avanzado público, lo que proceda. Eso es una decisión del momento en base a lo que esté pasando. Otras patologías tiempo dependientes pues serían el politrauma y el código ictus. Y luego, pues como apunte, como sabéis, los datos de donación en Guipúzcoa son punteros a nivel mundial, diría yo, y es fruto del procedimiento de donación en asistolia, en el cual pues tampoco tenemos que dejar fuera a esos pacientes porque estén en un evento. O sea, no pueden estar o no deberían estar aislados del sistema público. Y eso es todo lo que tengo que contaros. Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo más tengo? Es que ricasco, Fernando. Bueno, hemos recuperado tiempo, la verdad. Luego lo repartiremos. Hilario, entre Hilario y Gorka. Sí, ese tiempo para mí, me lo ha regalado. Listo. Vale, bueno, a ver, cuando uno se plantea el reto de planificar la autoprotección en un evento de estas características, o sea, multitudinario y a la intemperie, lo primero que le surgen son infinidad de dudas e interrogantes. Dudas e interrogantes sobre todo porque, de alguna forma, tenemos que planificar la autoprotección sobre algo que no existe. Estamos hablando de algo imaginario. Es un evento que se va a producir un día determinado a una hora determinada y hoy día no lo tenemos a mano para poder planificar, para poder visualizar, para poder, analizar los riesgos. ¿Eso qué supone? Pues que hace falta una gran dosis de imaginación para poder afrontar esa planificación. Y segundo, que hay que documentarse bien, cosa que es bastante difícil porque la verdad es que en eventos de este tipo no hay ciencia, no hay nada escrito y cuando alguien quiere consultar algo, pues realmente lo tiene un poco complicado. Si a eso le añadimos que encima son eventos en espacios abiertos totalmente indefinidos y muchos de ellos no se perimetran, la participación suele ser multitudinaria y de todo tipo de gente, mayores, críos, etcétera, etcétera, duración muy limitada. Quiero decir, no podemos hacer ni siquiera un simulacro, no podemos ni siquiera formar a la gente sobre un escenario real, porque no existe, existe el mismo día, con lo cual eso lo hace muy complicado. El modelo organizacional suele ser de micro-multigestión, quiero decir, pocas personas que además al mismo tiempo asumen un montón de responsabilidades. Yo tengo que hacer esto, más esto, porque están pocos en la organización. Y encima tienen un reflejo social muy mediático. Son foco para reivindicaciones sociales, son foco para infinidad de cuestiones. Incluso el mismo evento, si sale mal, es una noticia en el medio de comunicación y se hace eco. Con lo cual, visto todo esto, es el momento en el que llega uno y le entran ganas de salir corriendo, porque realmente afrontar el reto es bastante complicado. Bien. Dicho esto, la respuesta de cómo afrontar esto es muy sencilla. Lo hacemos
posiblemente casi todos, cada uno de nosotros en nuestra vida cotidiana. Es, de alguna forma, responder qué y cómo. Qué es lo que tengo que proteger y cómo lo tengo que proteger. El qué nos lo dice bien claro el reglamento, el que acaba de salir y el anterior también mencionaba, y antes también se ha hecho alguna mención a ello. ¿Qué debemos de proteger? Evidentemente a las personas, los bienes y el medio ambiente. Repito, personas, pero además bienes y medio ambiente. ¿Y qué se debe proteger de cada una de ellas? Pues en personas, desde luego, participantes y público, voluntariado y personal laboral, que a veces se nos olvidan, que están ahí, y sobre todo la población en general. Yo hago un evento aquí, pero eso tiene una repercusión en el entorno inmediato y puede suponer un daño colateral a la población. Si yo tengo que recibir asistencia domiciliaria del médico o de los demás, pues porque haya un evento, ese médico no tiene por qué no llegar, tiene que llegar. Me tienen que repartir el pan igual. Si yo tengo que ir a trabajar, tengo que poder coger el transporte público. Bienes públicos y privados. Bien mobiliario urbano como terrenos particulares, etcétera, y la actividad industrial. Yo si en un polígono trabajo y trabajo los festivos y ese fin de semana hay un evento en mi localidad, pues y a mí me tiene que llegar un suministro con un transporte, pues yo tengo que garantizar a esa empresa, a esa industria que tenga ese suministro. Yo no, por el hecho de que yo organice algo, no puedo dejarle a una empresa sin su actividad, o simplemente en una residencia de ancianos, que tenga que entrar el relevo a las 2 del mediodía. Porque yo organizo un evento, esa residencia no se puede quedar sin servicio, con lo cual la actividad industrial también es muy importante. Y por último, el medio ambiente, que en la mayoría de los casos se nos olvida. La gestión de residuos, la recogida selectiva, pero también minimizar el impacto. Hoy día existen ecodiseño de sistemas de comunicación en los que de alguna forma, bien por remisión de mensajes Bluetooth o bien por códigos QR, podemos descargarnos información del evento sin tener que estar repartiendo trípticos y generando infinidad de papel que al final acaba en el suelo. ¿Vale? Importante, no solo debemos de autoproteger o hacer protección a participantes y público y voluntariado y personal laboral, sino que todos estos ámbitos que a veces nos los dejamos en el tintero. Bien, premisa básica. He dicho el qué hay que proteger, el cómo hay que protegerlo. Pues hay que hacer gestión del riesgo, simplemente. Planificación preventiva es la clave de todos estos eventos. Me parece muy bien la intervención, los recursos, y poner, como se suele decir, la tirita antes de la herida, todo eso está muy bien, pero para que eso no sea necesario hay que hacer una buena planificación preventiva. ¿Y eso cómo se hace? Pues diseñando y identificando los riesgos y evitándolos. A mí me hace gracia cuando en un evento de este tipo me dicen, joder, hemos tenido suerte, no ha pasado nada. La suerte no existe. O se planifica bien y no pasa nada, o si no se planifica bien, las cosas ocurren. Y se me hace triste, porque nadie me agradece por haber planificado bien. Sin embargo, si pasa un incidente y lo atajamos inmediatamente y lo hacemos bien, porque los recursos que estaban allí eran suficientes y lo hemos hecho muy bien, vienen y te dicen, y te dan una palmadita en la espalda y te dicen, jo, qué bien lo has hecho. Jo. Oye, se ha resuelto inmediatamente y dices, coño, pero si es cuando lo he hecho mal. Si es que no he identificado bien el riesgo y el incidente ha ocurrido por mi culpa y resulta que es cuando me felicitan. Si prevengo, no se ve, no se agradece. Si ocurre y lo hago bien, se agradece porque he intervenido. Dice, curioso. Bien, tan importante la planificación preventiva como no generar nuevos riesgos. Y suele ser habitual en este tipo de eventos. Sin querer, generamos riesgos añadidos al evento, ¿vale? Un ejemplo voy a poner de un evento multitudinario que se celebra todos los años en este territorio y que durante años pues, ha tenido una trayectoria. Declarado en los 90, teníamos vasos. En todas las chosnas se repartían vasos. Los vasos acababan en el suelo, se rompían y había aproximadamente 98 asistencias por cortes. Bien, año 2000, inventamos el plástico. Ponemos vasos de plástico. ¡Puf! ¡Qué gozada! Hemos bajado a 10 asistencias por cortes. Todo un éxito. Pero resulta que pasamos de 9 a 64 traumatismos, toneladas de residuos y encima hacen falta 50 personas donde hacían falta antes 20 para la limpieza. Todo un éxito. Hasta que finalmente, en el año 2005, se ponen los vasos reutilizables en los que ahí efectivamente atendemos al riesgo como tal. Generamos cero residuos porque esos vasos en el momento que se devuelven en la chosna
devuelven el dinero, y pobrecito el que se despiste dejando el vaso ahí porque el crío hace negocio, y bajan los traumatismos a 3 y 2 cortes. Eso es afrontar el riesgo, como hay que afrontarlo, y analizando los datos, porque si no, detrás de todo esto se ampara todos esos riesgos que no vemos, ¿vale? Bien, planificación preventiva. ¿Cómo? 4 parámetros importantes desde mi punto de vista y mi trayectoria profesional en este ámbito. El primero es el modelo organizativo, el diseño seguro, el análisis de riesgo y la asignación de recursos, ¿vale? Estos 4 parámetros hay que trabajarlos bien. Cada uno tiene su maestrillo, su librillo, y seguramente habrá gente que tendrá más aspectos que se podrían tratar, pero yo, a grosso modo, son estos 4 los que principalmente suelo trabajar. El modelo organizativo, muy importante, la cultura del plan, se ha hablado antes aquí algo, y hacer autoprotección en un evento no es redactar un plan, ¿vale? Hacer autoprotección en un evento es todo lo que vamos a ver a continuación, pero no es redactar un plan. Y mucho menos redactar el plan simplemente para cumplir los apartados de la norma y cumplir un requisito legal para que nos den una autorización para hacer el evento. Bien, modelo organizativo, el apartado 1. La seguridad, como se pone ahí, es obra de todos, es cuestión de todos. Todos tenemos que participar en ella. Y el que tiene un papel muy importante en este sentido es el técnico competente, ¿vale? Tiene que saber integrar esa cultura de la prevención en la organización. Y para eso, de alguna forma, tiene que tener cierto nivel de mando o de autoridad en la organización y tiene que intervenir en cada uno de los responsables de las comisiones y en el personal operativo. Debe inculcar esa cultura de la prevención, porque todos dentro de la organización tienen su resultado en el riesgo en el diseño de planificación, ¿vale? Que ahora lo veremos también. Y dentro de la organización, integración y cultura. Externamente, lo que acaba de comentar Fernando, y estoy totalmente con él, comparto todo. Tiene que haber una interacción en la fase de diseño con los organismos públicos. Yo, si organizo un sistema de intervención, bien para seguridad pública o seguridad ciudadana, como bien para servicios de emergencias, extinción o sanitarios, cuando hago la planificación tengo que contar con ellos. Tengo que saber qué es lo que tienen ellos y qué es lo que tengo que aportar yo. Y tiene que haber una interacción y una coordinación. Y tiene que haber una complementariedad. Yo no puedo ir al margen de la administración pública y de los recursos públicos y yo hacer mi vida por mi lado y ellos por la suya. Y desde luego tiene que haber una coordinación entre ambos, porque si no, eso está abocado al fracaso. Bien, segunda, el diseño seguro. Este es un artículo que conseguí el año pasado y vine como anillo al dedo. Bien, el diseño seguro, aquí tenemos la oportunidad de poder diseñar el evento, ¿vale? Nosotros cuando hemos entrado en estas instalaciones ya hay un diseño predeterminado y nos tenemos que ajustar a él. En este caso, para lo bueno y para lo malo, podemos diseñar el evento, ¿eh? Y eso requiere de, primero, que el entorno donde vayamos a hacer la actividad sea acorde a esa actividad, ¿vale? No todo vale, no podemos meter un concierto en un sitio donde realmente no pueda albergar el aforo o las condiciones no se den, etcétera, etcétera. Y 2, hay que gestionar y planificar las masas, estamos hablando de muchísima gente. Y aquí tenemos por un lado la distribución de masas, el dimensionamiento del aforo y la gestión de flujos, esos 3 aspectos que hay que trabajar. Los voy a mencionar brevemente. Esto es un ejemplo que suelo poner a todos los miembros que componen una organización, un evento de este tipo. Y les hago un ejercicio muy práctico que sirve para concienciar de qué es lo que supone la responsabilidad de cada uno y las consecuencias que puede traer. Si yo les digo, colocarme este escenario y esta carpa en esta plaza, la mayoría de la gente me dice que lo coloca así. Viene el de restauración y me dice, joder, es que yo quiero que esté cerca de donde venga la gente. El de espectáculos me dice, yo es que según entren quiero que se vea el escenario de frente. Y cada uno tiene sus intereses. ¿La consecuencia de esto cuál es? Pues simplemente esta. Si yo pongo aquí la chosna, la gente se queda en el borde, obstruyo las vías de evacuación. Si pongo el escenario aquí, la gente se acumula alrededor, pero aquí tenemos un río. Y si hace calor, la gente salta. Tenemos gente en el río y vías de evacuación obstruidas en caso de una evacuación. ¿Cuál es la solución? Si yo pongo la chosna, la carpa aquí, la gente no va a entrar al río, el escenario no me supone ningún esfuerzo y las vías de evacuación las tengo libres. Así es sencillo. Y simplemente con cambiar 2 elementos he podido generar un montón de riesgos o suprimirlos, eliminarlos en la fase de diseño. Otra cuestión, la del aforo.
yo tengo que calcular y tengo que saber si estas 2 salidas me dan suficiente capacidad para evacuar todo esto. Porque si no me dan suficiente capacidad para evacuar esto, y aquí está la fórmula para poder hacerlo, no voy a entrar en detalles, tengo que tomar medidas. Y no me vale decir, yo aquí no me puedo poner a controlar cuánta gente ha entrado ni cuánto. No, no, si no se trata de eso, si es que existen otro tipo de medidas para poder controlar el aforo. Si la plaza no da la suficiente capacidad para las 2 vías de evacuación, yo puedo coger tranquilamente y hacer esto. Yo puedo echar la chosna para arriba hasta lo que puede dar de sí las vías de evacuación. Y no he hecho absolutamente nada, no me he complicado la vida, no tengo que estar controlando, me han entrado 4.254. Pues no, es que no hace falta, ¿vale? Dimensionamiento del aforo, ¿vale? Otro aspecto, la gestión de flujos, exactamente lo mismo, pero las vías de recorrido. Tenemos que saber, las vías de recorrido, cuánta gente nos pueden absorber. No vale decir todo vale, que venga todo el mundo por aquí. En caso de que la vía de evacuación no pueda, los accesos no den para el aforo estimado, en ese caso tengo que generar unos bypass, unas vías alternativas para el sobreaforo o el desbordamiento. Y tengo que tenerlo previsto, porque si no, lo que voy a generar son cuellos de botella que me van a traer problemas. ¿Cómo se calcula? No me voy a entrar en detalles. Está el flujo, velocidad, sección de paso y la densidad. Y los parámetros de cada uno, que multiplicándolos de una forma sencilla, nos dice si ese recorrido va a poder absorber a cuánta gente. Y si yo sé que me va a venir un tren de 1.400 personas que van a pasar por aquí, pues tengo que saber que esas 1.400 personas tienen que pasar por ahí. Lo aplico y lo digo. Si no vale, vías alternativas, y las tengo preparadas, disponibles para poder atender esa demanda, ese flujo que pueda existir. El análisis de riesgo, el tercer apartado y fundamental, porque de esto luego se derivan los DRPs, los dispositivos de riesgo previsible. Existen infinidad de modelos para poder evaluar el riesgo. No vale eso de, el riesgo es viento, lluvia, agua, inundaciones, fuego y riesgo eléctrico. No. Hay un montón de riesgos, y más en este tipo de eventos, que hay que identificarlos. Y una vez identificados, hay que evaluarlos, y de manera muy objetiva. Habéis visto aquí que hay varios métodos, hay infinidad de métodos para poder evaluar. A mí personalmente yo soy muy afín al método FINE, porque con tres aspectos nos da el grado de peligrosidad inmediatamente, y además con números muy sencillos, que multiplicarlos los puedes hacer de cabeza y nos da el resultado, ¿vale? Y con eso podemos sacar el nivel de riesgo de cada riesgo, y si tenemos que afrontar medidas preventivas o no. Y si el valor que nos da es un riesgo aceptable, y aplicarle sus correspondientes medidas de protección. Y hacerlo muy objetivado. Y todo aquello que no podamos proteger es luego lo que a continuación vamos a tener que poner dispositivos para atención en caso de un incidente. Pero esto de pongo la tirita antes de la herida y lo mismo pongo 3 ambulancias, que pongo 5, que pongo 6, como la normativa me dice que ponga un DUE y una básica, ya vale, pongo una DUE y una básica. No, hay que ser serios. Hay que ser objetivados y hay que dar un resultado. Y los recursos tienen que ser asignados en base a un riesgo objetivado. Y para eso, aquí lo que hace falta es tener bastante rigor. Y, por último, asignación de recursos. No sé si estoy corriendo, tengo la boca, me estáis matando. Y, por último, asignación de recursos. Criterios de valoración y designación de DRP. En base a lo que he dicho anteriormente, tiene que ser de una manera objetivada, no vale todo. Recursos acordes a los niveles de riesgo y evaluación, lo que he dicho antes. Tenía todos estos riesgos, he conseguido eliminar todos estos, me quedan estos de aquí. Estos de aquí, ¿qué me pueden suponer? Múltiples víctimas, me pueden suponer muy pocas asistencias en el ámbito sanitario, pero sí mucho en el orden público, me pueden suponer, y en base a eso tengo que reforzar esos recursos para dar respuesta a esos posibles incidentes que me puedan ocurrir. Es cierto que siempre hay que dejar un pequeño margen de error y al final uno tiende a, bueno, pues mira, en vez de 4 ambulancias, pues mira, va a ser que ponemos 5 por si una se va y luego no sé qué y tal. Pero siempre con un criterio, ¿eh? No vale esto de todo
todo el campo es orégano y aquí ponemos lo que nos da la gana. Y si alguien te pide justificación, pues porque yo lo digo, y como nadie hoy día en este ámbito dice, ¿y esto por qué? ¿Por qué me pones 3 ambulancias y no 5? Pues es una pregunta que no se hace, pues al final pues las cosas se hacen como se hacen, ¿vale? Otro de los aspectos son la capacidad de respuesta de la organización. No lo mismo una organización que su personal pueda ser cualificado, porque quiero decir que hay el voluntario voluntarioso y el voluntario profesional. Quiero decir que hoy día en un evento de este tipo nos podemos encontrar haciendo seguridad en las áreas o en cualquier punto un bombero voluntario, un ertzaina voluntario, un policía municipal voluntario, y ese señor, porque en vez de llevar un uniforme lleve un peto, no quiere decir que sepa hacer de menos, ni mucho menos, con lo cual hay que evaluar la capacidad de respuesta a la organización en base a su modelo organizativo y en base a la cualificación del personal, y con eso saber hasta dónde puedo llegar yo a la hora de afrontar el incidente. Y otro aspecto, proximidad y disponibilidad de recursos externos. No es lo mismo organizar un evento en cuya localidad a pocos metros hay un hospital o tengo un ambulatorio, o organizar un evento en donde el hospital lo tengo a 40 minutos, no tengo un ambulatorio de urgencias, está muy lejos. Serán distintos los recursos que tengo. Lo mismo con el ámbito seguridad pública. No es lo mismo en una localidad donde hay una comisaría de la Ertzaina o hay policía local con una infraestructura X a otra localidad donde no hay ni guardia municipal, ni policía local, ni hay bomberos, ni hay nada, y estoy donde Cristo perdió el zapato y ahí supuestamente tendré que tener más recursos. Todos estos aspectos, y algunos más que no he mencionado, deberían de contemplarse a la hora de marcar un DRP, los dispositivos de riesgo previsible, que ahora pues está en boca de todos. Y por último, esto. Que conste que no tengo nada contra esto, pero esto no hace autoprotección, esto hace papel, y está muy bien, ¿vale? Para ayudar, estos programas informáticos están muy bien, ¿vale? Para la parte pesada administrativa viene muy bien, metes datos y demás y te saca el papel como churro, 200 folios. Pero esto no hace autoprotección. Y un técnico de autoprotección no se puede sustentar sobre esto. Sobre esto no hay que hacer plan de autoprotección. Esto sirve para meter datos y sacar, ¿vale? Es un formato válido, pero con sus limitaciones. Y por último, y aprovechando la ocasión, que no sé si me queda tiempo, pero bueno, no, me va a sobrar. En este ámbito, como en otros muchos, pues se requiere de especialización, ¿vale? Lo hay en otros ámbitos de nuestra sociedad. En medicina hay infinidad de especialidades, en muchos ámbitos profesionales hay infinidad de profesiones, profesionalización, especialización. El tema de autoprotección, 3/4 de lo mismo. Hace falta formación de los técnicos competentes, que no se está llevando a cabo. Me pongo un poco reivindicativo de cara a la administración pública, si alguien me escucha y que sirva. Hace falta formación para los técnicos de autoprotección, eso uno. Y dos, hay que crear especialidades. Yo cuando me dieron el papelito de ya es usted técnico de autoprotección, pues yo estaba especializado en estos ámbitos. Yo, si me llevan a la industria química, me cago por las patas. O sea, y dentro de la autoprotección, pues como en todos los ámbitos, pues requiere de una especialización. Y esa especialización que hace falta, que yo creo que habría que trabajarla y de alguna forma desarrollarla, como se ha desarrollado la figura del técnico competente, tiene que traer consigo posteriori ciencia. Tiene que traer ciencia, tiene que traer aspectos que puedan servir para mejorar la seguridad y la protección de los ciudadanos, pero si no hay esa especialidad y no tendemos a desarrollar esas especialidades, pues evidentemente, pues si alguien quiere consultar cómo hacer un plan de autoprotección en un evento multitudinario, pues se va a encontrar pues, planes muy estandarizados que no vienen a hablar del detalle, de técnicas y de métodos, ¿vale? Sin más, es lo que tenía que decir y gracias a todos. Bueno, pues la verdad es que hemos respetado bastante bien los tiempos, ¿eh? Bueno, ahora vamos a abrir un tiempo para el debate.
preguntas. Ok, tenemos la sala llena. A ver quién quiere ser el primero, el que rompa el hielo. Tenemos aquí. Hola, buenos días. Me llamo Sergio y tenía un par de preguntas para el primer ponente. Era el tema, primero el tema de simulacros. Me ha parecido entender que en algunas ocasiones sería incluso conveniente avisarlos. Ahí no se perdería cierto eficacia y funcionalidad. Tú cuando vas a implantar un plan de autoprotección, entiendo que, o por lo menos a mí me funciona, el primer plan, o el primer simulacro, lo suelo de alguna manera tutorizar, acompañar a la gente. No, claro, pasa una cosa, yo diferencio de algún, bueno, se tiene que diferenciar de un ejercicio práctico de emergencia de un simulacro. Se buscan, al final, en el fondo, los mismos objetivos, pero se actúa de manera diferente. Un simulacro tiene que representar una situación lo más real posible para ver si funciona todo el protocolo que tú has montado, pero yo, en vez de hacerles el primer simulacro justo después de la implantación del plan, suelo utilizar el ejercicio práctico de emergencia. Esa es la diferenciación. O sea, yo avisaría del ejercicio práctico de emergencia. También hay diferentes tendencias, ¿no?, de avisar el primer simulacro, el segundo se avisa al día, el siguiente no se avisa y tal, para que sea un poco progresivo. Pero yo creo que lo que se busca en los simulacros es la rutinización de las tareas, de que la gente actúe de manera automática. Estoy pensando en los ejemplos, que es muy típico también, la persona que está en recepción, que le cae un montón de tareas por realizar, pues yo qué sé, en un polideportivo, en una residencia de ancianos, en establecimientos de ese tipo, recae sobre esa persona una serie de tareas que, si no está rutinizado, si no está acostumbrada esa persona, pues le puede llevar a un bloqueo, ¿no? Entonces, sobre todo si no tiene sistemas automáticos de comunicación, ¿no? Pues igual dices mensajes verbales en las centralitas y tal, ¿no? Entonces, por eso yo lo suelo hacer así. Lanzar a la gente a un primer simulacro sin haber previamente practicado conmigo y tal, con una persona que sepa del tema y tal, creo que no es conveniente. Creo que se aprende mucho más acompañando en un principio. Esa es mi opinión, o por lo menos lo que he visto yo que funciona. Entonces, la diferencia entre simulacro y ejercicio sería... Simulacro es una situación lo más real posible a una emergencia, y el ejercicio práctico es, pues, poner en práctica lo que has aprendido, pero buscando la coordinación, los protocolos, más desde el punto de vista de actuación, de organización de las personas. Visto. Y luego otra, a nivel de intervención, Sí. ha dicho que la normativa estaba dividida en un antes y un después, en función del tipo de actividad, infraestructura y la forma, me parece entenderlo. Bueno, igual he ido a mucha velocidad. Sí, es que, claro, esto resumirlo es complicado. Entonces, a ver, en cuanto a intervención, ¿a qué te refieres? Igual me he referido en la actividad industrial. No estaba hablando en cuanto a intervención, estaba hablando en cuanto a análisis del establecimiento. La organización de la intervención, una serie de tareas, como muy bien ha hablado el compañero, tú tienes que organizar una serie de tareas de acuerdo a las características del evento, del establecimiento, de lo que sea. De acuerdo a los riesgos que tú has detectado, su posible evolución, los valoras efectivamente. Y yo soy, además, de las personas que me gusta poner, no solo te doy una valoración objetiva, un número, ¿no?, sino qué posible evolución tiene esa emergencia, por dónde puede ir, ¿no? Entonces, de acuerdo a esos riesgos, de acuerdo a los medios que tú tienes, diseñas una serie de protocolos, ¿no? Entonces, si yo analizo un establecimiento industrial, la diferencia de acuerdo al año en que se inicia la actividad es para el análisis del establecimiento desde el punto de vista de las medidas de protección contra incendios. Si es anterior si no recuerdo mal, diciembre del 2005, no se le aplica la normativa del Reglamento de Protección contra Incendios en industria. Pero a esos establecimientos que superan un determinado tamaño de sector con un riesgo intrínseco a partir de nivel bajo 2, porque nivel bajo 1 no delimita, o sea, puedes tener cualquier superficie de sector, a ese
le obliga a la norma a tener un plan de autoprotección. Entonces, y va en ese sentido, de análisis de los establecimientos. Imagínate que antiguamente pues, teníamos la norma básica de edificación, pues teníamos la CPI del 81, que luego se reformó en el 82, la del 91, la del 96, 91-96 seguían más o menos por el mismo camino, pero no teníamos nada en industria. Pero se dejaba un poco a criterio técnico, o igual pues el ayuntamiento correspondiente que da licencia, pues le exigía una serie de condiciones. En ese sentido, en cuanto a intervención, no hay ninguna diferenciación entre un establecimiento que lleva un montón de años o uno moderno. Muchas gracias. Norbaitek, galderaren bat. Buenos días, Kaixo, soy editor. Una pregunta en general. ¿Qué medios existe para controlar y verificar que los planes de autoprotección son cumplidos por empresas y por organizadores? Gracias. Bueno, es que depende de qué... Depende de dónde y cómo. Sí, eso es. Quiero decir, no sé si me está escuchando, si no. Cuando son instalaciones, son edificios, generalmente ese plan de autoprotección, en cierta medida, en cuanto a equipos de protección pasiva, sí son inspeccionados y supervisados por los correspondientes ayuntamientos, en cuanto a si tienen medios de extinción adecuados, etcétera, etcétera. Inspección de trabajo, cuando es un ámbito laboral, sí suele inspeccionar si tienes un plan de autoprotección hecho y si realmente has dado formación a tus trabajadores en temas de evacuación, alerta e intervención. ¿Dónde queda un poco en el aire? Por ejemplo, en eventos de tipo cultural, recreativo, deportivo, en este tipo de ámbitos. Hasta ahora, la norma decía que tú, como técnico, tenías que elaborar un plan de autoprotección, lo tenías que derivar a la administración pública y un técnico de la administración pública lo revisaba y te decía, ¿está bien o está mal? Pero hasta ahí. Nadie llegaba el día en cuestión y nadie te lo supervisa, ¿vale? A no ser que sea por la ley de juegos y espectáculos en festejos muy concretos, como taurinos, fuegos artificiales y demás, que hay una brigada de la Ertzaintza que es la que supervisa eso. Pero cuando ya estamos, curiosamente, por ejemplo, lo que a mí me atañe, que son eventos multitudinarios, que son ya de un riesgo alto, curiosamente nadie los supervisa. Es más, con la última normativa ya ni siquiera se homologan. Quiero decir, yo antes enviaban esos planes de autoprotección a la administración pública y un técnico los miraba. Con el último decreto ya eso tampoco. Yo simplemente lo envío, no lo revisa nadie, no lo mira nadie, nadie viene el día del evento, nadie supervisa de que yo realmente, si digo que tengo que poner 5 ambulancias, las pongo y así está. Yo ahí no te puedo responder. Lo cierto es que yo en algunos ámbitos, y el ámbito es muy amplio porque está industria con temas de riesgos químicos, está los ayuntamientos con las licencias municipales, están juegos y espectáculos de la Ertzaintza con eventos concretos, pero hay un espectro muy amplio en el que realmente nadie supervisa y son sobre todo los eventos de tipo cultural, deportivo y demás, en los que no existe realmente una supervisión y ahora en estos momentos ni siquiera hay nadie que supervise un plan de autoprotección y diga esto está bien o esto está mal. Lo único que te exigen es certificar que está implantado el plan y registrarlo en unas determinadas, cuando cumples unas determinadas, bueno, cuando tienes obligación de hacer un plan o un dispositivo, pues te obligan a registrarlo. Pero poco más. Eso sí, lo que a referencia que has hecho tú de lo de los juegos y espectáculos en determinados eventos y tal, bueno, en un principio tú pues solicitas la autorización al ayuntamiento traslada el expediente y bueno, pues lo que diga, juegos y espectáculos, si se acerca o no se acerca o lo que sea, ¿no? Entonces ahí queda. Pero en sí, salvo espectáculos muy concretos en los que viene la Ertzaintza, el resto no supervisa a nadie. Tú como técnico firmas un documento donde dices entrego el plan, puede estar bien, puede estar mal, y yo fehacientemente firmo diciendo que yo voy a cumplir este plan. Luego, si ahí ocurre algo o tal, pues evidentemente la responsabilidad pues
o el que Mira, firma. Sí. Ahí queda un poco en relación a la pregunta anterior, que a mí me suele gustar hacer un ejercicio práctico, no un simulacro, sino un ejercicio práctico previo de probar todos los sistemas, tal, posicionarse las personas en las salidas y tal, en ese sentido, previo a un evento, por ejemplo. Entonces, claro, porque es que además, muchas veces igual tú vas a registrar un plan y te dicen, no, tiene que estar registrado el plan antes del inicio de la actividad. Bueno, pero es que muchas veces, ¿cómo voy a registrar un plan si no tengo ni los responsables que lo van a llevar a cabo definidos, si no tengo ni horarios, no tengo ni nada y tal? Entonces, de alguna manera te queda un poco ahí. Sí que se ha avanzado, en cuanto se ve que la última reforma es por la aplicación práctica de la norma y tal, pero el requisito de homologación ha desaparecido. Sí que te queda también un recurso en la propia norma que te dice, bueno, si la administración competente considera por la vulnerabilidad o por una serie de circunstancias, te puede solicitar incluso el plan de autoprotección íntegro, que pasa, por ejemplo, en las residencias de ancianos y tal, que te solicitan íntegro. También para evitar que hay mucha gente, bueno, o alguien que registra los planes sin tener un plan de autoprotección, incluyendo los datos y punto y final, ¿no? Que también hay de todo en la viña del Señor. Entonces, para evitar eso, ¿no? El certificado de lo que es la implantación es importante. La obligación de por lo menos el simulacro anual también es importante, por lo menos el simulacro anual. También registraría. Tienes que llevar un registro también de los simulacros y de los resultados que tienen los simulacros. Tienes que llevar los informes, en teoría. ¿Quién revisa eso? No sé. Yo recomiendo colgarlo todo y tal. Eso es, el día que pase algo, pues entonces y tal. Bueno, Entonces, también yo quería comentar que tampoco sabemos muy bien lo que va a pasar con el reglamento de juegos y espectáculos. Está recién aprobado y sí que es verdad que se fiscalizaba pirotécnicos, taurinos. Sí. Igual empiezan, ¿no? Estamos hablando ya de eventos de más de 2.000, ¿no? De aforo y de 5.000. Pues igual Juegos y Espectáculos empieza a fiscalizar eso, que al final va muy, aunque autoprotección no, pero como va muy ligado lo uno con lo otro, pues no sabemos lo que va a pasar, porque yo creo que está en vigor desde el 22 de abril. Sí, estamos empezando, muy poco, y luego la responsabilidad del técnico y del director del plan, o sea, eso es arriesgarse mucho a escribir algo y no implantarlo y luego que pase algo. Entonces, bueno. Buenas. Yo quería hacer varias observaciones, unas pocas. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Hilario del tema de la formación. De hecho, tenemos Arcaute, se supone que es la Academia en Vasca de Policía y de Emergencias. Yo he intentado darme de alta como voluntario en diferentes ramas del gobierno vasco, no existe. En el estatal sí, yo estoy como voluntario de emergencias, en fin. Pero ¿No hay un trámite de registro de voluntarios? Sí, ¿no? En la web de... Sí, en la web, pero no existe. O sea, está ahí. Esa era la segunda parte, que los planes de autoprotección al final son papel mojado, quiero decir. Son papel mojado hasta que pasa algo. Tú puedes presentarlo y ahí, que yo sepa, no lo supervisa nadie. Quiero decir, porque si no, la Facultad de Derecho en la que yo he estudiado estaría cerrada hace un montón de años. Quiero decir, porque no se han hecho ni los simulacros, no se ha pasado, los bomberos no lo han pasado, bueno, en fin. Quiero decir, con conocimiento de causa. Luego, con respecto al tema de Osakidecha y el tema de la organización y de lo bien que lo hacemos y demás, pues también he trabajado en el 112. Entonces, el tema es, como ha comentado Hilario, que hay que ver si hay ambulancias, si hay recursos externos y demás y tal. Bueno, pues en la residencia tenemos un día sí y otro también, atascos con el tema de... Eso de normal, cuando tenemos un evento tipo partido de fútbol o cuando tenemos un evento pues de alto riesgo, más. La entrada está mal diseñada y no solo la residencia, quiero decir, el complejo hospitalario de Donostialdea, no. Nos podemos ir a Hermoa, nos podemos ir a Zumárraga, nos podemos ir... Como mucho te cogen 3 emergencias a la vez, 5 como mucho en un momento muy puntual. Con lo cual volvemos otra vez al tema de que toda esta teoría está muy bien, pero que la realidad nos supera a todos. Y ya por último,
está el tema de lo de la coordinación con las administraciones y, bueno, en varias diapositivas habéis puesto con el 112. Yo que he estado trabajando allí, la Ertzaintza no se habla con Osakidetza, Bomberos está en otro sitio, el médico está aparte, los telefonistas están en otro lado, de Osakidetza quiero decir. O sea, lo que se llama coordinación, como he visto en Madrid, por ejemplo, en la central de Madrid, no existe aquí. Aparte de que se la han llevado a Bilbao toda la coordinación, sigo sin entender el porqué, porque, bueno, será un tema económico o un tema político, pero sigo sin entender por qué se han llevado desde aquí, de cada territorio, porque, claro, el conocimiento no es el mismo. Y, de hecho, a mí me ha pasado, llamar y decir en la calle no sé qué de San Sebastián y esperar y la han mandado a Bilbao. O sea, quiero decir, reflexionar un poquito sobre el tema. Sí, ¿cuánto hace que has trabajado en el 112, en Sostella? Hace 2 años. A día de hoy quedan aspectos por mejorar, pero te garantizo que la Ertzaintza, los SADAES y Osakidetza se hablan. A día de hoy. Con respecto a la pregunta o la reflexión de por qué se la han llevado a Bilbao, no te puedo responder porque no somos la administración que gestiona los centros coordinadores. Nosotros a día de hoy se mantiene la coordinación operativa sanitaria en los 3 territorios y ya un poco mojándome, en mi opinión es que debe seguir así, personal. Luego veremos a ver lo que hace el servicio. Esto es lo que hay a día de hoy. Yo te puedo decir que cuando yo me fui, la media de intervención no llegaba a 2 minutos. Cuando yo me fui, estando en el 112, la media de intervención, te lo puede decir Chema, que está por ahí. Sí, se está mirando para otro lado, sí. Pero sí, sí, porque es un tema que le incomoda, pero no por culpa suya, sino porque yo lo he hablado con él muchas veces y, bueno, pues en esto estamos de acuerdo. La media de atención venía a ser como unos 2 minutos. Ahora no es de 2 minutos ni de coña. Sí, la reflexión ni está de hecha. Lejos. Para gestionar recursos hay que estar cerca de ellos. Ahí tampoco vamos a encontrar debate. Yo hablo de lo mío, que es lo que puedo hablar. Y vuelvo a insistir, porque es un tema que me preocupa que haya esa imagen. La Ertzaintza y Osakidetza se hablan a día de hoy. Y si no se hablan, en algunos casos es por actitudes de personas. Y si hay esas actitudes, pues ya los responsables de ambas administraciones lo resolverán. Porque tienen que resolverlo, porque esto es trabajo, no es vida personal. Y luego, con respecto a lo que has dicho de accesos a residencias y demás, en la medida que nos llegan esas anomalías, si nos llegan, desde luego alegamos a la Dirección de Atención a Emergencias al plan ese de autoprotección, pero nos tienen que llegar. Hombre, a ver, yo también te puedo decir que yo he denunciado en reiteradas ocasiones, más que nada porque además de haber estado de voluntario en ambulancias, de haber trabajado en el 112, de mi madre trabajar en urgencias de la residencia, los celadores no te salen a recoger a nadie fuera ni de coña. Joder, pero que ya estamos hablando ya de organización de Osakidetza. No sé si no, lo vamos a resolver hoy, ¿eh? No. Creo que no es el foro, pero bueno, ha habido no, problemas como ese y los hemos resuelto. Digo, por un poco no salirnos del contexto, ¿no? No, a ver, es que... Eso me ha llegado y se ha resuelto en otros centros que no son guipuzcoanos. O se ha intentado resolver, no sé si ha llegado a su resolución. Pero bueno, sí, en la medida que nos llegan los problemas, sin decirte que tenemos la varita mágica, porque no la tenemos y no es fácil, pues se intenta resolver. Y si hay que alegar a un plan de autoprotección, yo lo he hecho más de una vez y de dos, tanto en eventos como en infraestructuras. Y se me ha hecho caso desde la Dirección de Atención a Emergencias. Se han tenido en cuenta las alegaciones de Osakidetza. Bueno, pues ahora más de 3 ambulancias no te entran en la puerta. ¿Dónde has dicho que no te entran en? En la residencia, aquí arriba. Las de siempre, 3. Bueno, la foto que he puesto yo había más, pero bueno, está un poco... Sí, claro, porque se ponen unas encima de otras, pero no porque puedan sacarlas, ¿eh? Yo, un poquito en la parte de coordinación operativa, que hoy no se trataba aquí, porque hoy
por los 20 minutos no dan mucho de sí, y quiero decir que mi ponencia la he centrado más en la parte de prevención y la planificación preventiva, y no me he metido en temas de implantación, mando y control y gestión de recursos, pero yo, por decir algo en favor de la Administración, sí tengo que decir que en estos últimos años, en los eventos que yo he organizado, tengo que decir que la Administración, pues gratamente se ha implicado mucho. Quiero decir, yo en todos estos eventos que he organizado, afortunadamente he podido montar un centro de coordinación en el que ha estado la Ertzaintza, ha estado los bomberos, ha estado la Policía Municipal, ha estado Osakidetza Emergencia, ha estado Cruz Roja, ha estado DIA, hemos estado nosotros como organización, y todo eso integrado en una sala. Y puedo decir, y sin lugar a error, de que es la coordinación más efectiva que pueda haber en cualquier evento, y yo creo que cara a la sociedad también. Lo que no entiendo es que un evento de los que yo participo consiga esa integración de todos los recursos que intervienen en la seguridad de las emergencias, y que hoy día eso en la sociedad no se vea reflejado. No lo entiendo. Aparte de la formación, que era lo que te comentaba, que has dicho tú, el tema de lo de la formación, y que no hay una formación. O sea, tenemos una academia de emergencias y no tenemos una formación, ni tenemos un voluntariado que nos podamos inscribir, que podamos recibir la formación, tanto los que somos capaces de elaborar planes de autoprotección como el resto de la ciudadanía que pueda participar para precisamente esos eventos que comentabas. Ya no os doy más la charla. ¿Alguna pregunta más? Sí, una pregunta, que habéis estado en ello, el gran evento al aire libre, como podía ser Ibilia al día, que nos interesa mucho desde la parte de Donostiarra. ¿Qué es lo que hicisteis realmente ante aquellas condiciones climatológicas absolutamente horrorosas, desfavorables? ¿Adecuasteis el plan que teníais o directamente, ya viendo que esto venía mal 5 días antes y no había tiempo, o sacasteis otro plan para poder aplicar? Porque luego fue espectacular, los cierres de zonas, todo el sistema de estacionamientos no es lo mismo en seco que en mojado, con el barro. Todo esto, ¿adecuasteis el que teníais o fabricasteis otro a toda velocidad? No. Como te he dicho antes, la planificación es fundamental en este tipo de eventos. No puedes estar a última hora improvisando, con lo cual todo tiene que estar planificado. Cabía la posibilidad de la inclemencia. Yo, cuando veo que hay unas áreas en unas zonas protegidas, pues me da más tranquilidad a la hora de planificar. Pero cuando veo que están desprotegidas, como era el caso de Ibilia al día, que en la última edición, el Lekeitio, en la que el área 4 y el 3 estaban en plena costa, uno era el faro, pegaba el viento, pues sí había una serie de medidas complementarias previstas. Entre otras era con el tema del viento y las fuertes lluvias. Estaban previstos para los días anteriores retirar todas las lonas de todos los escenarios y todas las chosnas y todos aquellos elementos estructurales portátiles que podrían verse afectados. De hecho, se hizo. El viernes ya todas esas estructuras se retiraron las lonas. El sábado, con la previsión de lluvia que teníamos, ya estábamos valorando el suspender una serie de actos. Y el domingo a la mañana, a las 7 de la mañana, cuando el evento empezaba a las 9, a las 7 de la mañana se tomó ya la determinación de cerrar el área 4, ni siquiera se abrió, y porque ya se veía que la zona era practicable, pero había altos riesgos. A las 12 del mediodía se tomó la decisión de cerrar el área 3, que también se cerró, y eso estaba contemplado en el plan, por vientos, velocidad X, lluvias, X litros tal, eso estaba y según lo previsto se adoptaron las medidas, se cerraron el área 4, el área 3, se suspendieron infinidad de eventos, porque ya no había forma de acometerlos, otros eventos se acogieron en las áreas 2 y 1, bueno, porque había que darle algo de contenido, y al mediodía se estuvo incluso al punto de suspender totalmente todo el evento. Pero vimos que la gente al mediodía empezó masivamente a ir a Bizkaibus, a coger el autobús para marcharse. Vimos que no era tanta la gente que estaba participando y que era soportable, en base a los riesgos,
en la Plaza del Pueblo y en el área de la Icastola poder mantener unas actividades, y ya que la gente estaba, pues nos iba a ser más conflictivo, más complicado echar a esa gente, y decidimos mantener en esas dos áreas la actividad para que la gente siguiera ahí, la que había, y no complicarnos la vida, porque hubiera supuesto el tomar la decisión al mediodía de cerrar el área el 1 y el 2, hubiera supuesto que masivamente los miles de personas, que no eran muchas, pero estaban allí, todas a la vez hubieran salido de la localidad, con lo que nos hubiera supuesto una complicación muy fuerte porque no hay tren y el transporte público es autobús y tenemos coche. Nos hubiéramos puesto en carretera tranquilamente, igual con 3.000 coches, 800 o lo que fueran autobuses, todos a la vez circulando, y eso hubiera ocasionado más daños que ventajas. Decidimos mantener el área 1 y 2, mantener la gente que estaba ahí, la que se quería ir espontáneamente y poco a poco se iba yendo, y así pudimos contener el día, pero efectivamente fue un día caótico. Y además había previsión con metodología adversa. También había medidas complementarias de decir, bueno, pues sabemos que en un evento de este tipo, cuando es a la intemperie, cuando hace mucho calor, se ven afectadas las personas mayores con lipotimias y demás, pero cuando llueve, hace frío, le afecta a la gente joven. Beben, no comen, se sientan en el suelo, hormigón, hipotermia, y empezamos a tener episodios serios de bueno, pues pérdidas de conocimiento y demás. Estábamos preparados para ello y también lo supimos de alguna forma resolver y pudimos hacer frente a esa situación. Pero repito, en un evento de este tipo lo fundamental, lo prioritario es hacer una buena planificación, y sé que es difícil porque estamos hablando de planificar sobre algo imaginario, pero se tiene que hacer, porque llegado el momento, los nervios, la situación, el acoso de pam, 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 y sobre todo la organización, porque hay gente en la organización que dice, no se cierra, hay que seguir, y dices, no, perdona, esto está planificado, aquí se dice esto y vamos a ejecutarlo, y aquí no queda lugar ahora a pensar con el corazón, sino con la cabeza. Dice que se tiene que cerrar y lo cerramos, y es lo que se hizo en Lekeitio, muy a pesar de todos. Y no se cerró todo porque las consecuencias hubieran sido peores si masivamente hubiéramos sacado todo el colectivo de personas, que no quedaban muchas, pero a nada que queden 2.000, 3.000, 5.000 personas y todas a la vez empiecen a salir del Lekeitio con solo 2 vías alternativas de carreteras de aquella manera, pues hubiéramos montado unos colapsos que hubiera sido peor el remedio que la enfermedad. No sé si te he respondido, pero... Os felicito públicamente porque dan circunstancias dificilísimas, en un entorno dificilísimo, con solo 2 carreteras, sin ferrocarril, las carreteras muy malas, de baja capacidad, la lluvia y el viento era algo absolutamente extraordinario, y Lekeitio es Lekeitio, es un agujero y sin grandes posibilidades. Entonces, me maravilló cómo se hizo, con orden, con tranquilidad. Si yo desde luego no detecté grandes incidencias, y en circunstancias, yo creo que las más difíciles que he podido ver, un acto multitudinario. Por eso os felicito públicamente. Gracias. Hola, buenos días. Mi consulta es para Hilario. Has dado una fórmula matemática sobre el cálculo de flujos en eventos, y mi pregunta es, a la hora de planificar, también supongo que se tienen en cuenta los corredores de emergencia, ¿no?, para sanitarios o bomberos o seguridad. ¿Cuál es tu criterio a la hora de establecer ese tipo de corredores de emergencia? Bien, que estén fuera de la medida de las posibilidades, que no siempre esas circunstancias son posibles, en la medida de las posibilidades que estén fuera del recorrido, del alcance de los que estén participando en el evento. Que a poder ser sean accesos que den al exterior del núcleo y puedan dar alternativa a otras vías de salida. Pero que a poder ser, no voy a decir que sean vías condenadas solamente para la emergencia, pero en la medida de las posibilidades atraer el público a otras zonas y habilitar otras zonas para el público, dejando libre esas vías de evacuación. Siempre existe pues, el típico recorrido que eso te lo imposibilita, porque estás diciendo que va el recorrido por aquí, por unas carreteras de caserío, y si una emergencia se da en ese caserío, pues evidentemente ahí no tienes
Aún así, si el circuito da la posibilidad, se contemplan, y sobre todo si en esa zona hay una zona de riesgo, a la hora del diseño del evento, ese camino no se contempla para poder diseñar el evento. Quiero decir, cuando se diseñan las áreas que tienen que albergar la actividad y tienen que valer para albergar esa actividad, también los recorridos se diseñan en base a no tocar puntos vulnerables e intentar evitarlos. Quiero decir, si hay una central eléctrica potente y por ahí puede suponer un riesgo que pasen miles de personas, pues evitarlo y dejar esas vías para vías de evacuación. Si eso no es así y tienen que compatibilizar peatones con los recursos de emergencias, contemplar la posibilidad de hacer unos bypass de cortes. Quiero decir, yo puedo mover una gente de un área a otra por otra alternativa, dejando esta cortada y en un momento dado para tránsito para recursos de emergencias. Y siempre pensar unos bypass alternativos de recorrido pensados y previstos para en un momento dado desviar a los peatones y dejar trayectos enteros libres para si se da una emergencia en un domicilio, en una industria o lo que sea, pues ese recorrido suprimirlo e incluso si de una área a la otra no hay ese recorrido, cortar de área a área y que tengan que retroceder por la parte de atrás. Quiero decir, es un poco difícil esto explicarlo porque es muy técnico y habría que sentarse en una mesa y habría que trabajarlo y explicarlo bien para que se entienda, ¿eh? No sé si me estoy explicando bien, pero sí se contempla. Y técnicas como estas, pues hay infinidad que cada uno de su maestrillo hace un librillo y los va reflejando, ¿no? Y te puedo verificar que funcionan, porque los hemos probado. Sí, más de una ocasión. Más de una. Más de una ocasión se han cerrado recorridos, la gente no se ha visto, no aprecia tampoco que ha pasado nada y ha habido recorridos enteros de 500 metros, 800 o incluso de 1 kilómetro cerrados de repente con un cambio de dirección de recorrido, con bypasses alternativos y se han habilitado. Concretamente me pasó en varias localidades, pues por ejemplo en Tolosa y demás, que apareció un avispero en pleno recorrido y de repente pues cuando pusieron la megafonía a tope a las 11 de la mañana, aquello empezó a bailar y de repente nos llaman al centro coordinado que ha habido un picotazo, que ha habido 2, ¿cómo? 3, 4, ¿qué pasa aquí? Mandamos a alguien y efectivamente en un medio zarzal que había al lado de un tal, pues había un altavoz, una trompeta allí que los puso a todos a bailar, empezaron a levantarse y la gente que empezaba a pasar por allí, pim pam pum, lo detectamos rápido y afortunadamente teníamos previsto un cambio de recorrido, lo cambiamos, fueron los bomberos que estaban en el centro de coordinación, intervinieron, lo atajaron y al cabo de 2 horas se volvió a abrir el recorrido. Me ha pasado en 2 ocasiones, ¿eh? Me pasó también en Munguía, en Ilbil al día. En una de las áreas en concreto apareció... Castola. Sí, en el Castola apareció, que los bomberos intervinieron rápido también, pero todo esto tiene que estar, hay que echarle imaginación, es complicado. Quiero decir, tú pensar que puedes tener avispas en un recorrido, pues es que hasta que te pasa no lo prevés. Y dices, coño. Claro, esto se lo cuentas al organizador como técnico de autoprotección y lo primero que te dicen, venga, hombre, ahora ya te estás pasando 8 pueblos. Y luego cuando pasa y lo ven, dicen, ostras, pues es verdad. A mí en Orio, el paseo de la ría, una pasarela que había con un banco, todo muy bonito, todo muy pintado, y se vino abajo. Pero se vino abajo porque diariamente soportaba 1 o 2 personas ese banco, pero ese día, en ese banco, mirando hacia el mar, se pusieron 18 o 20 y saltando, porque había música. Y debajo estaba comido, y se fue abajo. ¿Quién prevé eso? Quiero decir, al final ves eso, empiezas a revisar todos los que estaban a continuación y dices, joder, hay otros 3. Y se cerraron todos. Y se notificó al ayuntamiento y fue la policía municipal. Pero son riesgos que tú los cuentas y te pueden llamar paranoico. Y dices, ¿a dónde vas? Pues es que ocurren. Quiero decir que... Entonces, todo eso, el andar el camino te va enseñando y vas haciendo y vas preveyendo y todo es planificación, planificación, planificación. Y lo complicado de esto es que yo cuando oigo que hay que hacer simulacros y hay que formar a la gente en el lugar, tal, pues me da envidia, porque es que yo ese lujo no me lo puedo permitir, es que no puedo. O sea, yo les formo sobre el plano, les hago el plano, mira, aquí va a estar el escenario, aquí, imagínatelo, venga, ponte, y dile a alguien que es un voluntario
Que igual es carnicero, que se imagine una chosna con un escenario y que ahí puede saltar gente al río y te dirá, ¿cómo? O sea, y hazle un simulacro sobre eso. Pues puede ser que sí, puede ser que no, pero es que... Y luego vas a la norma y te dice, no, usted tiene que hacer un simulacro. Sí, ¿cuándo? Si mañana me lo montan y pasado mañana me lo han quitado, es que no puedo. Entonces es complicado. Todavía nos queda un poquito de tiempo. Sobre los simulacros que decías, Hilario, claro, tú tienes muy mala suerte, porque organizas un evento y en 10 horas aquello ya se ha terminado. Pero los que trabajamos en empresas, en industria, los simulacros tenemos tiempo de hacerlo. Nosotros, por la experiencia que tenemos en su escuela, nos damos cuenta que los simulacros muchas veces son prácticas de evacuación. Suena una alarma y hay que salir a la calle. En el mejor de los casos contamos y hemos salido todos y volvemos a entrar dentro. La importancia de hacer simulacros reales. Nosotros, cuando colaboramos con alguien en un simulacro, llevamos un muñeco que lo dejamos tirado y metemos un poquito de humo. Joder, pues todos los simulacros que llevamos 20 años evacuando con la luz encendida y saliendo fuera salía bien. El día que hay un poquito de humo, se ve a alguien tirado en el suelo, el equipo de intervención, que son los que tendrían que apagar aquello, salen corriendo de la empresa, se van. El equipo de primeros auxilios, que es el personal de oficinas, que no tiene ni equipo respiratorio ni nada, se mete a la mitad del humo a rescatar a esa posible víctima. Y el responsable de prevención de riesgos te mira y te dice, oye, que hasta ahora siempre ha salido bien, ¿eh? Nosotros lo que les decimos es que los simulacros están para que salgan mal, ¿vale? Porque a veces los simulacros también pueden salir bien, pero no sabes por qué. Aquello que se te salga mal un día, está claro que no va a volver a repetirse. Bueno, no sé qué os parece a vosotros. Pues sí, totalmente de acuerdo. A mí cierto profesor en su día me dijo que se juega como se entrena. Y evidentemente si no entrenas es difícil que juegues bien. Con lo cual es cierto que hay que hacer escenarios lo más reales posibles. Aunque ello sea complicado, pero sí es cierto que un tema como es el tema de apagar un fuego, que siempre se dice, coge el extintor y dale por aquí. Luego cuando pasa en realidad la gente no sabe hacerlo. Es más, no sabe hacerlo y además se pone nerviosa. Con lo cual, todo se complica y al final lo que tenemos es más vidas en riesgo en un escenario que se va a complicar sí o sí porque no hay una formación. Yo creo que los simulacros se deberían hacer más y a menudo y es una pena que realmente pues, no se hagan todos los que se deberían de hacer, ¿no? Lo que pasa es que también entiendo que es complicado, ¿eh? Hay entornos que son complicados. En un hospital... pues sí, te puedes poner a evacuar o a intervenir, pero bueno, se puede hacer siempre en lugares focalizados y más pequeños y que la gente entienda el principio de la intervención, ¿no? Serían un poco los ejercicios que comentaba Gorka, en lugar de hacer un simulacro general. Sí, desde el punto de vista de lo que es la coordinación del personal que interviene. O sea, tú, claro, lógicamente en un hospital no te vas a poner a evacuar porque hay en sitios con personas especialmente sensibles que, claro, la propia evacuación tiene sus riesgos. Pueden dificultar incluso la evacuación, también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? O sea, no solo movilidad reducida, pues personas que pues no tienen sus capacidades psíquicas pues bien y tal, ¿no? Entonces, nos podemos encontrar con escenarios bastante complicados. Sí que por eso yo decía que lo del ejercicio práctico, es verdad lo que comentaba Íñigo, que en empresas vas y ahí, bueno, me ha pasado de todo, ¿no? Pero les dices, no, mira, esta es la sirena de alerta y luego la otra es la sirena de alarma. Tú tocas la sirena de alarma directamente, te encuentras que igual un bloque de oficinas está sin evacuar, entras y están todos en la puerta esperando a la siguiente señal, ¿no? Son pues, temas pues, que son serios, ¿no? Bueno, nos reímos y tal porque no pasa nada y tal. Pero sí que es verdad que también están pensados, o la gente piensa que el tema del simulacro de una emergencia es puramente la evacuación, y no es así. Es fundamental establecer la coordinación del personal de intervención. Intervención en un sitio con el responsable para que organice las tareas concretas que se requieren, pues lo que es
actuar contra un incendio, cortar el gas, la electricidad, que no nos olvidemos de eso. Sí que es verdad que el 90% de las personas lo que tienen que hacer es evacuar. Eso se tiene que controlar, pero luego hay un personal de intervención. Y si ya mezclas lo que has dicho tú, un accidentado, una persona herida, con traslado, una amputación y tal, pues complicar todo lo que tú quieras. Pero si no hacen la coordinación inicial, independientemente de qué tipo de emergencia sea, pues es complicado. Eso es porque estaban acostumbrados, suena la sirena y todos a la calle. No, suena la sirena y tiene que ir el personal de intervención a un punto de coordinación y el resto de personas que no tengan funciones concretas tendrán que evacuar. Y también importante en ese tipo de establecimientos de los que hay un personal fijo, una ocupación fija, es comunicar cuando has evacuado. Yo me encuentro también, evacúas, ¿no? Entonces, si se ponen a llamar, cada responsable de cada zona de evacuación, se ponen a llamar al jefe de emergencia, se bloquea el teléfono. Entonces hay en sitios... Tener unos talkies, por ejemplo. Sí, eso, con unos talkies y tal. Es muy práctico eso. Entonces igual tienes que nombrar a alguien que recoja toda la información, que traslade y tal. La problemática que puede tener un evento, bueno, es que muy interesante la pregunta de los corredores de los servicios de emergencia y tal. Es que, claro, en un principio cuando tú tienes un establecimiento cerrado te preocupas de las vías de evacuación que están estandarizadas, pero vete tú a controlar los flujos y tal. Y claro, la colocación de lo que decías del escenario es muy importante. Claro. Dicen, los criterios básicos siempre decían, no, la entrada habitual tiene que estar separada de emergencias. Sí, pero en sitios que no. Yo, dentro de la planificación, que no he comentado, porque me apretaba el zapato con el tiempo, pero dentro de la planificación también entran los espectáculos. Quiero decir, yo cuando planificamos los espectáculos, no planificamos el espectáculo en base solo al lugar, que el lugar pueda albergar ese espectáculo, sino también las franjas horarias. Quiero decir, yo si voy a tener 80.000 personas en Lekeitio, por ejemplo, y si esas 80.000 personas, todos acaban los eventos a las 7 de la tarde y me salen todos a la vez para casa, monto un caos de narices. Entonces yo lo que tengo que hacer es, en las áreas más cercanas, donde están los autobuses y los vehículos, en esas áreas albergar actividades de padres con niños que acaben a las 5 y que esos a las 6 y pico empiecen a salir. Para cuando en las últimas áreas, las más lejanas, la gente joven con los conciertos acaben a las 7 y esos me empiecen a salir a las 7 y media. Con lo cual voy pausando la salida de toda la gente. Lo mismo en el recorrido. Yo tengo que configurar, no puedo poner 2 eventos en 2 áreas contiguas y que de repente en un recorrido se me muevan 40.000 personas, porque es que no hay recorrido que albergue eso. Entonces yo tengo que ir pivotando las actividades. Si a la gente joven le pongo aquí a las 12, a las personas mayores les pongo aquí a las 12. Pero luego a estos de las 12 de aquí los muevo para aquí y a estos los muevo para aquí. Y gestiono las masas, pero las gestiono a mi conveniencia. Y eso es otra técnica que se utiliza dentro de la gestión de masas. No, la gestión de masas, no me ha dado tiempo a explicarlo y hay varias técnicas de esas, pero gestión de masas no es solamente si la plaza la tengo a rebosar y me da las vías de evacuación. La gestión de masas es desde que me llegan, por dónde me entran y dónde los voy a mover. Quiero decir, yo no me puedo permitir el lujo de que se me junten X masas de gente, de padres con niños, personas mayores y jóvenes, todos en un momento dado, en un momento determinado, o todos me tengan que utilizar un mismo recorrido, colapso, porque me puedo encontrar con mitad del evento vacío y la otra mitad saturada de gente. Entonces, yo con los de espectáculos, los que montan de espectáculos, lo mismo que hago con los de espectáculos, la ubicación de los escenarios, porque es muy estratégico dónde están y las consecuencias que pueden traer, con ellos también trabajo el programa de actividades. El que ve el programa de actividades dice, bueno, tengo aquí, tengo allá, y es que es de cajón. O sea, cuando bajan del coche o del autobús o del tren, todos hacen, joder, ¿dónde tengo los payasos? Me voy al área 2. ¿Dónde tengo el concierto? Me voy al área 3. ¿Dónde tengo los bercholaris? Me voy al área 4. Y diversifico las masas. Y hago una gestión de masas. Y eso, dentro de la planificación, también tiene que estar. Y estrategias de ese tipo hay que tener en cuenta a la hora de planificar. Como estoy diciendo, en eventos multitudinarios, aquí, en esto, hay estrategias de este tipo en todos los ámbitos, en la industria, en edificios, etcétera, etcétera. Pero todas esas cuestiones son planificación. Y como he dicho antes, si las cosas ocurren, no es porque sí. Y las cosas no ocurren no porque hay buena suerte, sino porque no se ha tenido en cuenta y todo eso hay que planificarlo. Norbaitek, beste galderaren bat. Bueno, igual yo creo que viendo la hora vamos a dar por terminada esta mesa.
Hemos estado hablando de muchas obligaciones legales, el decreto, el del 80 y tantos, el reciente. Yo creo que todavía para tener una cultura de la autoprotección, estoy hablando de la sociedad en general, desde el portal donde vivimos, yo tengo unos problemas con el vecino del primero, porque no cierra la puerta cortafuegos. Cada vez que bajo andando le cierro la puerta. Y él no se da cuenta de que para qué es esta puerta. ¿Vale? Por ejemplo, te dicen que vas a Japón, entras en un piso y al cuarto de hora te aparece la vecina y te explica los riesgos de terremoto, tsunami, robo y todo lo que pueda darse. Y aquí le miras por la mirilla y, hostia, ¿este cómo será? Vamos a tener cuidado por si acaso. Yo creo que vamos a tener que seguir trabajando mucho a nivel de servicios públicos, empresas y ciudadanía en general, para que esta autoprotección, esta sociedad, pues podamos garantizar la seguridad y la salud a todo el mundo. Yo creo que, como tú bien has dicho, es cuestión de cultura. Y quieras que no, ya nosotros estamos en una edad, generación determinada, que nos han enseñado a vivir de una forma determinada. Y las nuevas tecnologías nos encantan porque son divertidas y aprendemos de ellas, pero otras cuestiones más éticas y más de filosofía nos cuesta. Yo creo que aquí la labor tiene que empezar desde abajo, en los colegios. En otros países se da primeros auxilios, en otros países se da autoprotección, en otros países se enseña a los chavales desde pequeñitos los comportamientos y las pautas de actuación en diferentes escenarios, y todos esos chavales vienen con la cultura de la autoprotección. Posiblemente el día de mañana ese vecino que tú dices hoy, el chaval del día de mañana cerrará la puerta, pero de ahí tenemos que empezar. Sin dejar de lado, evidentemente, la sociedad de nuestro día y seguir intentando y haciendo esfuerzos por parte de la Administración en que hagamos cada vez una sociedad más mentalizada en la cultura de la prevención, y no en hacer planes de autoprotección. Pero yo empezaría desde ya en los colegios, con los críos pequeños, y empezar por ahí, inculcando lo que es la cultura de la prevención, para que el día de mañana tengamos gente concienciada y preparada. Bueno, antolakuntzaren izenean, eskerrak eman, hemen Fernando, Gorka eta Hilari hori, eta besterik ezean, oain kafe hartzeko ordua iritsi zeu. Eskerrik asko denei.